¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y hoy quiero actualizar un poco la información respecto a la epidemia, los brotes epidémicos de la llamada viruela del mono, que hoy se conoce como Mpox o Mpox, porque la Organización Mundial de la Salud acordó cambiar el nombre para evitar pues posibles actos de discriminación contra quienes se infecten con esta infección viral, que como ustedes recordarán, porque ya lo hemos comentado aquí y se ha comentado mucho en los medios, pues consiste en una viruela muy similar a la que era la viruela humana, mucho menos contagiosa, mucho menos mortal, pero que sigue siendo un padecimiento que puede ser grave y hasta mortal en algunos casos, y que se ha propagado a partir de mediados del año pasado, sobre todo entre la comunidad de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, eh, en muchos países del mundo, partiendo de África, y que en México en particular sigue presente, sigue teniendo, bueno, personas que se infectan, ¿no? Predominantemente, como dije, hombres que tienen sexo con otros hombres, aunque no exclusivamente, también hay otros casos de transmisión familiar, de mujeres infectadas, incluso menores de edad infectados. Las últimas estadísticas, que son a finales de enero de este año 2023, nos dicen que ha habido más de 6,000 probables contagios, que ha aumentado desde diciembre en un porcentaje importante. En México ha habido 1,999 casos hasta finales de enero. En Jalisco, que es el segundo estado con más contagios, 398, en el Estado de México 356, y después sigue habiendo contagios en otros estados como Quintana Roo con 210, Yucatán con 166, y luego Puebla, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas con menos de 100 casos, la mayoría de ellos. Pero esto no quiere decir que ya haya pasado la pandemia o la epidemia en México de Mpox o viruela del mono o viruela símica, como también se le ha llamado, sino simplemente pues que sigue habiendo contagios, y lo importante es que no hemos visto una respuesta eh, importante, ¿no? Una respuesta responsable que sería muy necesaria por parte de las autoridades de salud. En las primeras semanas y meses sí hubo cierta información que se difundió en redes sociales, en medios de comunicación y también de fuentes del gobierno, pero no hubo una campaña importante, sobre todo dirigida a la población más vulnerable, que es, como ya dije, la población de hombres que tiene sexo con otros hombres, aunque no exclusivamente, eh, para prevenir estos contagios. Y por otro lado, tampoco ha habido la compra y la aplicación de una vacuna que existe, no es específicamente contra la viruela del mono, es una vacuna contra viruela humana, pero que está disponible y que se está comercializando y que se ha aplicado en muchos otros países. Entonces, todo esto hace que haya una preocupación respecto a la actuación de las autoridades de salud en México. Una actitud irresponsable, ineficiente, ineficaz, ¿no? Que pues con el mal manejo que hubo también en la pandemia de COVID-19 en nuestro país, bueno, que sigue habiendo, porque no, ni siquiera se ha hablado de la posibilidad de nuevos refuerzos, de importar vacunas bivalentes para reforzar contra el COVID, pues también en el caso del Mpox o viruela del mono, pues no ha habido esta actuación que deberíamos tener para proteger la salud de todos los mexicanos y en particular de estas poblaciones que además forman parte de un grupo minoritario discriminado, ¿no? Bueno, resulta que hace unos días, en enero de, perdón, en febrero de 2023, no, disculpen ustedes, el 6 de marzo, estoy viendo la fecha, el 6 de marzo pasado
un grupo de activistas por la salud sexual, sobre todo de las minorías LGBT en México, en el que están incluidos el doctor Jorge Saavedra, uno de los grandes expertos en VIH-Sida, fue director de CONACIDA durante muchos años, una de las personas que más ayudó a luchar en la etapa más aguda de la pandemia de VIH-Sida contra esta enfermedad, el doctor Guillermo Fabiero, el doctor Ricardo Baruch y Alain Pinzón, que es un activista gay que realiza una actividad extremadamente valiosa de prevención, de protesta, de activismo, de concientización y de distribución de medicamentos y condones a personas infectadas con VIH o en riesgo de ser infectadas para apoyarlos ante la ineptitud y la ineficacia de las autoridades de salud en México. Entonces, estos 4 activistas mandaron una carta a una de las revistas médicas más importantes del mundo, The Lancet, en una edición especial que tiene para la salud regional, sobre todo en las Américas, ¿no? Y en esta carta ellos dicen se necesitan vacunas contra Mpox en México. ¿Y qué argumentan ellos? Pues algo que a mí me parece verdaderamente escandaloso. Mencionan que en la propia revista The Lancet, en su edición regional para las Américas, eh, el propio doctor Hugo López Gatell, el encargado del manejo de tanto de la epidemia de COVID-19 como de la de Mpox, el subsecretario de salud privilegiado por el gobierno del presidente López Obrador, junto con otros muchos autores, pues que es un artículo que tiene muchos autores, pero en el que está el doctor Hugo López Gatell, junto con el doctor Gustavo Reyes Terán y otros miembros de la Secretaría de Salud y que son responsables del manejo de estas pandemias. En este artículo que se llama Características epidemiológicas y clínicas de pacientes con viruela del mono humana, en México, un estudio observacional en todo el país. En este artículo, ellos reportan, bueno, que todo lo que estudiaron respecto a las características de la pandemia de Mpox en México, estudiaron una serie de pacientes, vieron sus características, vieron las características de la enfermedad. Por ejemplo, vieron que principalmente los pacientes son varones, principalmente de edad mediana, principalmente que tienen sexo con otros varones y que la transmisión de la enfermedad principalmente es por vía sexual, dado que las lesiones principalmente se presentan en la región perianal. Pero algo importante e increíble es que como una de las conclusiones de este estudio, firmado por el doctor Hugo López Gatell, entre otros, es que bueno, encuentran que las características de la pandemia, de las infecciones en México, se corresponden a lo que pasa en todo el mundo y dicen esto confirma que es necesario implementar medidas preventivas tales como la vacunación y los esfuerzos educativos dirigidos principalmente a las poblaciones afectadas, claro que cuidando de prevenir el estigma, ¿no? La discriminación. Pero entonces el propio doctor López Gatell en enero publica en The Lancet, junto con sus colegas, un estudio que dice que urge vacunar en México. Y sin embargo, en México no se vacuna en gran parte por una decisión del doctor López Gatell. Y frente a esto es que protestan los activistas en el 6 de marzo en la revista The Lancet Regional Health Américas, el doctor Jorge Saavedra, Alain Pinzón y los otros 2 autores, y dicen, el propósito de esta carta no es cuestionar la metodología del estudio, sino impulsar a los autores a que usen su poder para autorizar las vacunas contra Mpox en México. Si alguien dudaba todavía de la incongruencia y de la irresponsabilidad ética del doctor Hugo López Gatell, uno de los personajes más poderosos en el gobierno y sin duda el más poderoso en el sistema de salud durante este gobierno, pues con esto queda más que claro. Soy Martín Bonfiel Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.